Edurne Ochoa, a quien le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Edurne, ¿qué tal? Buenas tardes. Contrario, es un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Como siempre, también un gusto poder platicar contigo y sobre todo de este tema que en los últimos días pues ha dado mucho de qué hablar aquí en Puebla, el tema de la alerta de género. Lo cierto es que abarca una gran cantidad de medidas, puntos que se tienen que tocar, que no se consideraban, y pues obviamente eso empieza a generar controversia entre la gente. Por ejemplo, el tema de que se elimine la publicidad sexista, ¿no? Y que se empiece a legislar en este tema, pues crea controversia entre la gente, pero lo cierto, Edurne, y creo que coincidimos en que estas pequeñas acciones podrían aportar al tema de la violencia de género, a que se elimine. Así es, finalmente es muy importante entender que estas acciones son o forman parte de toda una estrategia integral. No solamente el tema de la publicidad sexista nos va a ayudar a erradicar la violencia o a disminuir los indicadores en temas de violencia, porque además es importante que la audiencia sepa, ¿no? Diariamente asesinan en México a 9 mujeres, diariamente se reportan 99 denuncias de violencia sexual en México, diariamente estamos viendo acosos, hostigamientos, por ejemplo, en el transporte público. INEGI acaba de informar que 85% de las mujeres que son usuarias del transporte son víctimas de acoso y de violencia en estos espacios públicos. Y así te puedo decir que Puebla es el estado número 1 en trata de personas. Y los indicadores en este país, y sobre todo en este estado, pues no son alentadores, por lo cual se tiene que tomar medidas, por ejemplo, como el tema de la publicidad sexista. En el tema de la publicidad sexista es importante sensibilizar a las audiencias, es importante comunicar el por qué, la relevancia o la importancia de adoptar estas medidas. Primero, el tema de la sexualización de las mujeres. Históricamente a la mujer se la ha visto como una cosa, como un objeto, ¿no? Como la satisfacción ante los ojos de los espectadores varones. Y por eso se cree que la mujer puede ser tomada cuando sea, la mujer puede ser violada cuando sea y la mujer puede ser asesinada cuando sea, porque se ha enseñado que a través de la propaganda la mujer está desnuda o en lencería para promocionar una ferretería, para promocionar un perfume, para promocionar un espacio designado para los hombres. Es decir, las mujeres somos objeto que debemos de formar parte de una construcción simbólica y cultural en donde no tenemos más valor que ser una cosa. Por eso es tan importante cambiar esta publicidad, porque también nos dice que en la formación de las niñas y de los niños, los estereotipos, los roles de género y la sexualización se aprende a través de los más de 3,000 impactos diarios que los seres humanos recibimos hoy en día. Eso significa que toda esta publicidad, todo este contenido en radio, en televisión, en espectaculares, en vallas móviles, en las bardas, en textos, en revistas y demás, están mandando un mensaje a las audiencias. ¿Cómo pretendemos que las mujeres vivamos una vida libre de violencia cuando toda esta violencia estructural, cuando todo lo que se comunica nos sexualiza, nos estereotipa y nos asigna roles de género? Las mujeres tenemos que luchar justamente por la dignificación y la reivindicación de nuestros derechos, que se entienda que estamos destinadas a otro tipo de espacios públicos, no solamente en el tema sexual o en el tema de la cocina o en el tema de la casa y del cuidado. Tenemos muchos más espacios públicos donde hoy las mujeres tenemos injerencia y que evidentemente con el paso de los años hemos ido ganando este derecho por ocupar estos espacios públicos. Por eso es tan importante que se haya legislado a favor de este tipo de medidas. De lo contrario, las violencias no van a bajar. De lo contrario, los procesos de empoderamiento que ahora también están tan en auge, cuestan tanto trabajo. Porque si a las mujeres históricamente se nos ha dicho que somos el sexo débil, que no podemos, que estamos para servir, que calladitas estamos más bonitas, sí, que si no somos guapas, si no tenemos cierto estereotipo o rol, no valemos nada. Nos la pasamos todo el tiempo pensando en cómo complacer a las audiencias, pues no llegamos a reconocer o a construir estos atributos y estos espacios y esta capacidad que deberíamos de tener plenamente las mujeres. Por eso tenemos que ver más allá de solamente un tema que es que, por favor, no es posible que ahora las mujeres ya no puedan hacer esto, y además hubo comentarios desafortunados de diputados, pero es muy importante, es una acción que va a ayudar al tema de erradicación de la violencia o disminución de las violencias, es un tema que va a ayudar a los procesos de empoderamiento y es un tema que va a ayudar a que veamos el mundo con las gafas violeta, en donde la igualdad sustantiva, el respeto y los derechos de las mujeres se tiene que privilegiar. Edurne, dijiste algo muy importante, tal vez esta medida no es suficiente
reciente, pero lo cierto es que aporta que se elimine la violencia de género. Ya se activó aquí una alerta en Puebla, en varios municipios, y pues ahora el Estado y los municipios lo que tienen que hacer son acatar las reglas, darle seguimiento a este tema. Hay 45 medidas establecidas en la alerta de género. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las inmediatas, las más próximas, aparte de esta publicidad, eliminación de esta publicidad sexista? ¿Qué más dirías tú, bueno, esto es de atender inmediatamente? Mira, así como bien lo comentas, son 45 recomendaciones con casi 150 acciones que se tienen que ejecutar. O sea, el tema de la publicidad sexista sin duda es un tema. El tema de los camiones para mujeres, que también estoy convencida que va a generar bastante, pues, diversidad de opiniones, ¿no? El tema es que debe de ser una acción afirmativa. El tema de los vagones de las mujeres son protocolos de actuación que ya llevan ejecutados en otros países, porque digo, hay que decir que México no es el único país en donde se genera violencia, ¿no? No están exentos de violencia mujeres en otros países. Entonces, el Banco Mundial, a través de diferentes estudios, se ha dado cuenta que justamente el transporte público es uno de los espacios donde más mujeres sufren violencia. Te decía que 85% de las mujeres mexicanas han manifestado haber sufrido algún tipo de acoso en el transporte público. Este es un espacio, finalmente, en donde se congregan hombres, mujeres, familias, niños, niñas, en donde se genera y ejecuta violencia, por lo cual es muy importante finalmente que se sensibilice a los conductores, a la ciudadanía, que se brinden estos espacios como medidas y acciones afirmativas que son temporales, para que mientras se emiten otro tipo de acciones, las violencias, el respeto, la igualdad y demás nos caiga, finalmente la ejecutemos y se pueda quitar. Hay gente que te dice, oye, pero es que, ¿por qué están segregando hombres y mujeres? No nos estamos segregando, no se trata de que el mundo sea por un lado las mujeres y por un lado los hombres. Se trata que en los espacios en donde las mujeres están siendo vulneradas, violentadas y acosadas, estén libres de violencia. Porque si no empezamos a ejecutar este tipo de acciones, se han implementado campañas, han tratado de haber cosas de sensibilización y no nos cae el 20. Es importante entonces tomar este tipo de decisiones. Otra de las normas o de las acciones importantes es la aplicación de la norma 046 y la 025, ¿no? En donde finalmente en salud se tiene que avisar cuando una mujer llegue violentada, se tiene que dar informe por parte de las autoridades. Y por otra parte, que se tenga que transversalizar y se tenga que capacitar en temas de acoso y hostigamiento a todo el funcionariado público, ¿no? Finalmente tenemos que seguir estas normas, estas reglas, para que todos podamos y todas vivir en sana convivencia, libres de violencia, ¿no? Es muy importante el fortalecimiento del Observatorio de Violencia de Género en los medios de comunicación. Si estamos pensando que recibimos diariamente promedio 3,000 impactos de publicidad y propaganda a los seres humanos, pues los medios de comunicación también forman parte de la solución, por lo cual la sensibilización, la forma en cómo entregan la noticia, o puede abrir las brechas o disminuirlas, perpetuar estereotipos o romper estereotipos. Por eso es tan importante que nos involucremos también desde el ámbito de los medios de comunicación para que se puedan implementar acciones que beneficien a todos y a todas. Y obviamente el tema de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Las violencias no solo van a acabar castigando, las violencias se tienen que acabar a través de una educación con igualdad. Tenemos que replantearnos los programas, la educación, el lenguaje, en donde nuestros niños y niñas aprendan que sí hay maneras de relacionarnos diferentes a la violencia, en donde las niñas no son las débiles y los hombres los poderosos, donde las niñas no son las sumisas y los hombres los jefes, ¿no? En donde las mujeres se nos dice, calladita te ves más bonita, por eso te pegan, etcétera, ¿no? Todas estas formas de comunicación que están muy arraigadas en la cultura y que tenemos que sacar de raíz justamente para que podamos tener una sana convivencia, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que se tienen que implementar. Evidentemente el tema de la alerta de género son acciones que ayudan, ¿no?, a la implementación, pero son acciones que tienen que permanecer. Solamente, por ejemplo, el tema del vagón o el camión para mujeres es una acción afirmativa que podría ser temporal. Pero hay otro tipo de acciones que tienen que ser permanentes y que además se tienen que sumar estrategias integrales por parte del gobierno para que se aprenda a transitar y a comunicar y a relacionarnos de manera diferente. Es cierto que también todo lo que consumimos es una apología de la violencia. Somos una sociedad que ha normalizado la violencia, que tenemos altos niveles de tolerancia a la violencia, y si no se sensibiliza, pues no se puede actuar, no se podrán cambiar las formas en cómo se está violentando hoy en día en tantos espacios públicos a las mujeres.